¿Y si te digo que después de 45 años se descubriría el asesino de la niña que inspiraría la conocida película Desde mi cielo? Hoy paso a contarte el caso de Linda O'Keefe. Linda Ann O'Keefe vivía en Corona del Mar, en un barrio costero en la ciudad de Newport Beach, California, y era la hermana del medio de 3 hermanos. Su padre Richard era maquinista y su madre Bárbara era modista, y era ella quien se encargaba de coser casi todas las ropas de sus hijas. Linda era una pequeña Girl Scout, tocaba el piano y amaba la naturaleza, pero la mañana del viernes del 6 de julio, la pequeña se levantó y se vistió con un vestido blanco con flores azules que le había hecho su madre. Se colocó medias blancas que le llegaban al tobillo con unas zapatillas azules oscuras. Una vez lista, salió de su casa para dirigirse al colegio de verano Lincoln Intermediate, pero como su maestra de piano vivía cerca, le hizo el favor de alcanzarla hasta allí. Ya en el colegio, y una vez terminadas las clases, cerca de las 1:30 de la tarde, Linda pidió usar el teléfono de la escuela para poder llamar a su madre, y así preguntarle si pasaría por ella. Pero Bárbara le explicaría que estaría sumamente ocupada en un proyecto de costura y se le haría imposible pasar por ella, por lo que le pide que se vuelva caminando hasta su casa. Linda, con pocos ánimos, comenzó su regreso a casa de 5 kilómetros a pie. Pocos minutos después, Janine, una de sus amigas que iba junto a su madre, quien iba conduciendo, pasan cerca de la pequeña y la ven parada al lado de una furgoneta turquesa que tenía las puertas del conductor y del pasajero abiertas. Su amiga Janine alcanza a observar a un joven blanco de entre 20 y 30 años con cabello rizado rubio y a Linda hablando con él. Por otro lado, a la madre de Janine algo de la escena no le cuadraba o simplemente tuvo un mal presentimiento, por lo que decidió detener su auto para poder anotar la placa o patente de esa camioneta. Pero antes de que pueda hacerlo, el vehículo arrancó y se marchó. Cuando la señora levantó la vista, se dio cuenta que Linda ya no estaba y pensó que seguramente la niña conocía al conductor y por eso se había ido con él. Estas fueron las últimas en verla con vida. Tras tardar 3 horas de no llegar a su casa, la madre de Linda se preocupó y comenzó a buscarla, primero preguntando a sus vecinos y después a sus amigas por si ella se encontraba allí. Pero al recibir respuestas negativas, esperó a que su marido regrese del trabajo y en los 2 autos de la familia salieron a buscarla. Siendo las 6:42 de la tarde, ya desesperados, recurrieron a la ayuda de la policía de Newport Beach, los cuales comenzaron a rastrear en las áreas donde habían visto a la pequeña por última vez, pero no lograron encontrarla. El sábado 7 de julio, al otro día, un vecino de la familia salió cerca de las 10 de la mañana junto con su hijo de 4 años a pasear en bicicleta y se dirigieron hacia una reserva natural con el fin de buscar ranas. Pero en vez de encontrar esto, el hombre vio entre los matorrales una mano pequeña y pálida. Al acercarse, observó a una pequeña que parecía dormida, pero al gritarle para despertarla no lo logró, debido a que la niña ya se encontraba sin vida, por lo que el hombre regresó inmediatamente a su casa y llamó a las autoridades, los cuales comenzaron a preguntar a los vecinos de la zona por pistas, logrando obtener el relato de una mujer que había escuchado la noche anterior la voz de una pequeña que decía: «Pará, me estás lastimando».
dicha mujer no sabía que había una menor desaparecida, por lo que no le dio mayor importancia al asunto. La policía científica recolectó del cuerpo de la menor muestras de fluidos, encontrando sangre y semen. La autopsia después determinaría y confirmaría que Linda fue abusada sexualmente y que su muerte se produjo por estrangulamiento. Se realizaron varias teorías en torno al crimen, bocetos sobre posibles sospechosos, pero ninguna pista llevó a descubrir al asesino, ya que en esos años no existía la tecnología suficiente para poder hacerlo, por lo que el caso quedaría inconcluso durante muchísimo tiempo. Finalmente, después de 4 décadas, las autoridades del sur de California arrestarían a James Alan Neal, de 72 años de ese entonces, en Colorado Springs, gracias a una coincidencia genética del mismo con las muestras de ADN halladas en la escena del crimen de aquel entonces. Pero, ¿quién era este hombre? James Albert Layton Jr. nació el 28 de julio de 1946 en Chicago, Estados Unidos, pero se mudó con su familia en la década del 50 al estado de California. Era el hijo del medio y era muy problemático de pequeño, ya que a los 13 años fue arrestado por haber robado, por lo que había sido enviado a una cárcel juvenil. En su adolescencia fue detenido 2 veces más antes de abandonar el colegio en 1963. Después de esto, trabajó en un lavadero de autos, en una florería y en una compañía de colchones. Pero, en septiembre de 1964, vuelve a ser detenido por robar en una estación de servicio, esta vez quedando preso por 9 meses, ya que él tenía 18 años de edad. Al ser liberado, repitió varias veces la misma secuencia de robos y cárcel, para luego mudarse primero a Ohio y posteriormente a Kentucky. Tiempo después, fue arrestado en Utah y en Denver, donde lo sentenciaron a una pena de 3 a 10 años de cárcel, para ser liberado bajo palabra el 14 de julio de 1971. Y así fue que, otra vez libre, terminaría trabajando en una construcción en Newport Beach, en California, y sería en ese lapso que asesinaría a Linda O'Keefe, para luego mudarse al estado de Florida, donde cambiaría su nombre a James Alan Neal. James sería nuevamente arrestado en distintas ocasiones entre el año 1973 y 1975, pero en 1977, al terminar su sentencia, formó una familia con quienes se mudaría a Monument, en Colorado, pero no serían sus últimos delitos, ya que sería acusado por actos lascivos contra 2 menores de 14 años ocurridos entre 1995 y 2004 en Riverside. Después de descubrir la coincidencia genética y después de ser arrestado, James Neal fue extraditado a California, donde la policía daría a conocer una foto de cómo era él en la época en la que secuestró y mató a Linda. La historia después inspiraría a la autora Alice Sebold a escribir un libro que tituló The Lovely Bones. Sobre ese libro se basó la película que en español se llamó Desde mi cielo, que fue estrenada en diciembre del 2009, cuando el caso todavía no estaba resuelto. El 25 de mayo del año 2020, James Alan Neal, a sus 73 años de edad, fue trasladado desde la cárcel de máxima seguridad Theo Lacey en California al hospital local, donde fallecería el 22 de julio a las 5:15 de la mañana.
donde solo se revelaría que no tenía síntomas compatibles con COVID-19. Gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que mantengan la mente abierta y la curiosidad despierta. Hasta el próximo video. Misteriosa.